Ha sido un evento que nos cayó del cielo, porque no lo teníamos contemplado para el mes de noviembre y mucho menos en diciembre. Afortunadamente, por la amistad que existe entre Renato, José Luis y un servidor, pues vimos que era interesante lo que se plantea a todas las dudas y las preguntas que nos hemos hecho a través de los días y los meses desde que apareció este proyecto. No sabemos realmente a ciencia cierta todavía qué tanto comprende el proyecto. Quizá no está terminado, no lo sabemos, pero para eso está con nosotros el amigo José Luis Ortega Vidal, quien es el que está viendo cómo publicitar todo ello, y además va a presentar esta revista que se llama Palabra de Veracruzano. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado de esta noche. Y tenemos a otro invitado de lujo, nuestro cronista de la ciudad, el contador público Renato Palemón Vázquez Segura. Voy a ceder el micrófono para hacer más interesante la plática. Y al final, si tienen preguntas, espero que haya respuestas. No lo sé. Así que, bienvenidos, buenas noches. Que está relacionado también con la historia de nuestro continente. Sabemos que el 12 de octubre de 1492 llega a las Bahamas, a una isla llamada Guananí, Cristóbal Colón, cuya intención era llegar a las Indias. Esto significaría para la historia universal, o para la historia de nuestra América, dos épocas: la precolombina, o sea, la antes de Colón y después de Colón. Y la historia se empieza a escribir en forma ordenada, vamos a llamarla ordenada, regular, continua. Primero con la bitácora que trae el capitán Cristóbal Colón y el cronista Pedro Martí. Ahí empezaría a establecerse la historia coherente de nuestra América, porque antes lo que son los vestigios arqueológicos apenas se están revelando, se están estudiando, se está haciendo una recopilación ordenada de lo que sucedió desde que aparece la primera cultura en Mesoamérica, que es la Olmeca, pero todavía falta mucho para integrar todos los acontecimientos que hubo desde 2000 años antes de nuestra era hasta nuestra época. Y vamos a brincar un poco la historia porque sabemos que los españoles básicamente estaban operando en Cuba. De ahí Diego de Velázquez era el que administraba la isla, administraba los intereses españoles, y Hernán Cortés, en un acto de rebeldía, zarpa un 10 de febrero de 1519 a zarpa de Cuba hacia lo que es la parte continental. Una semana después llega a Cozumel, a la isla de Cozumel, y ahí rescata a Jerónimo de Aguilar, que 7 años o un poquito más había naufragado junto con Gonzalo Guerrero, y rescata Cortés ahí a Jerónimo de Aguilar, que sería junto con la Malinche los que permitieron
una interpretación de las lenguas nativas, las lenguas originales, que permitió a Hernán Cortés acelerar los planes de conquista. Llegaría posteriormente de Yucatán o de la península de Yucatán, llegaría a la región tabasqueña, específicamente en Centla, donde se enfrentaría con los nativos, con los originales, derrotándolos, pero también tiene como recompensa, como premio, como para lavar el agravio, recibe a 20 doncellas, entre ellas a la Malinche, que ya lo mencioné, junto con Jerónimo de Aguilar, traducían y se entendía de tal manera que Cortés tuvo acceso a mucha información de parte de Jerónimo de Aguilar, porque entendía los procesos que ya había vivido en Yucatán y lo que le relataba la joven Malinche. Un mes después, aproximadamente el 22 de abril de 1519, la flota de Cortés llega a la playa de Chalchihueco, lo que es el Veracruz, y no desembarca, es un jueves santo, desembarca el viernes, el día de la Veracruz, y por eso al lugar le nombraría la villa de la Veracruz, que ahora se llama Veracruz. Y por presiones políticas de la época, Cortés se había obligado a fundar el primer cabildo un 10 de julio de 1519. Esto habla de que Cortés tenía una mente de ejecutivo, es un hombre que realizaba, un hombre que decidía con cierta velocidad de pensamiento. El mismo año, transcurren 2 años y conquista la Gran Tenochtitlán, que era la región que dominaba todo lo que era América, la América del Norte, parte de América del Norte, parte de Centroamérica, y derrota a los aztecas en 1521. Solamente le toma 2 años sojuzgar a las tribus y a los naturales del territorio. Y de inmediato, ante la expectativa de un territorio muy vasto, Hernán Cortés intenta poblar, más bien ocupar territorios para que las otras potencias que tenían fuerza naval, o sea, tripulación, una infraestructura naval, no se apoderaran de esos territorios, y ordenó, primero le pide a Moctezuma que le describa lo que era el río, lo que habían pasado de Tabasco a Veracruz, habían visto la entrada del río, se lo pintan, se lo presentan, y ya él envía a Diego de Ordaz a conquistar la región, pero Diego de Ordaz escucha de los nativos que son bienvenidos, que a la hora que gusten, nuestras cortesías habituales. Él no establece población alguna, también le urge porque hay una sublevación española en una parte de aquí cercana de Veracruz, Zempoala. Transcurrirían alrededor de 60 años que el rey de España le pide a sus alcaldes mayores que realicen un censo de las provincias que administraban. En 1580, el fuero de Carmen Quiñones le pide, realiza el censo, incluso un marino italiano, Strozagalli, le haría un levantamiento del río Coatzacoalcos, y ahí nos trae información valiosa.
Por ejemplo, cuando llegan los españoles en 1522, un 10 de junio, en la región o en la provincia de Coatzacoalcos. Provincia de Coatzacoalcos se refiere a lo que es el trayecto del río Coatzacoalcos, no la población en sí. Cuando llegan los españoles en 1522 había 50.000 habitantes. Para 1580 solamente existían 3.000. Existían 66 pueblos en 1522 y solamente quedaban 20 en 1580. La Villa del Espíritu Santo sobrevivió 137 años, desapareciendo oficialmente en 1659. Lo que se interpreta de este censo es, ya se hablaba de la comunicación interoceánica, desde luego que ya se hablaba, porque en la región, según Suero de Carmen Quiñones, se hablaban 4 idiomas: el popoluca, el náhuatl, el mixteco y el zapoteco. Y ese no es el antecedente más antiguo, sino que Hernán Cortés, al establecer la Vía del Espíritu Santo, intentó establecer una ruta interoceánica a través del río Coatzacoalcos. Mandó embarcaciones, después utilizó canoas y al final, para atravesar la montaña o la sierra, utilizó bestias de carga. Ha habido innumerables intentos de los virreyes, hubo señalamientos, recomendaciones, y en 50 años, en 1720 se hace un proyecto para instalar un astillero en la barra del Coatzacoalcos. Pasan 5 años y se empieza a construir ese astillero, pero lo único que se hace es un fortín y no pasa de ahí. Tardarían 50 años para hacer una goleta, una sola goleta, para aprovechar las maderas de la región, y esa goleta creo que la nombran Nuestra Señora de Guadalupe. El proyecto original está en el Museo Naval de Madrid en 1720, en 1725, y todavía para 1770 se cierra ya este proyecto, se da por terminado. Hacen incluso cortes de caja, hacen sus informes, pero ven que a pesar de la abundancia de maderas preciosas, maderas, no prosperaría el astillero de referencia. Una vez consumada la independencia en 1821, el gobierno federal que presidía Guadalupe Victorias establece una política de colonización, precisamente con el mismo criterio que tenía Hernán Cortés, de ocupar los vastos territorios de nuestro país que estaban desocupados, y precisamente con el mismo objetivo: impedir que las potencias extranjeras se apoderaran de sus territorios. Para el efecto, en 1823, el gobierno federal otorgaría la primera concesión, ya el México independiente otorgaría la primera concesión a un empresario italiano llamado Augusto Ruperti, que desistió del propósito porque se enfrentó a una crisis financiera. Se repitió la concesión en 1827 para Jean-François Jourdan, que ese sí promovió y trajo 856 europeos en 10 embarcaciones. Con tan mala
proyección que las primeras embarcaciones que llegaron, que era el América y el Hércules, encallaron en la bocana del río Coatzacoalcos. Tuvieron que desembarcar los pasajeros. Hubo un tiempo en que permanecieron en los arenales, en las playas. Hubo sufrimiento de parte de esos viajeros. Algunos, por lo menos una pareja de franceses, fallecieron por las inclemencias, por fiebres provocadas por los insectos, por las altas temperaturas y por la humedad. Y otros de los colonos, sencillamente desesperados, se amontonaron a llorar. Llegaron posteriormente 8 embarcaciones que pudieron llegar ya, pasar a lo que era la fábrica, el lugar de su destino. La fábrica se llamaba así porque ahí se estableció un astillero, un aserradero, para aprovechar las maderas de los bosques de la región. Llegaríamos a 1800, en 1842, don Antonio López de Santana otorga una concesión a José de Garay para lo mismo, para la colonización de los vastos territorios de la provincia de Coatzacoalcos. En 1845 el gobierno federal declara nulos todos los convenios y concesiones que el gobierno anterior había otorgado, pero José de Garay se inconforma. Hay una crisis porque tenemos que recordar que los norteamericanos invaden nuestro país. José de Garay quiere aprovechar esa circunstancia y le cede a unos ingleses la concesión, por cierto apellidados Manning y McIntosh, que el gobierno federal desconoce, a tal grado que eso serviría de pretexto para que los norteamericanos, a través de su embarcación Stromboli, invadieran Minatitlán, Cozoleacaque y Huntington. Eso también le costaría la destrucción del fortín que se había construido en la barra de Coatzacoalcos. Varios gobiernos posteriores a la revolución, posteriores a los años 50, han establecido la intención, por lo menos la han manifestado, de poner a funcionar la comunicación interoceánica sin que se haya logrado a plenitud, o por lo menos a que funcione regularmente. Desde luego, eso algunos lo ven como una ventaja, porque habría un gran movimiento comercial, social, poblacional, cultural, de todo tipo, que proyectaría y daría desarrollo a nuestra región, sobre todo al istmo de Tehuantepec. Es loable el intento. Otros lo ven como un riesgo para la soberanía nacional, pero desde luego tendría que ser básicamente una prioridad de cualquier gobierno nacional. Miren, los intentos es desde luego una aspiración que todo el mundo quiere, porque quiere facilidades, quiere desarrollar su comercio, sus actividades de todo tipo, y es de esperarse que esto tenga éxito. Y esto me lleva también a decirles que ante el avance de las redes electrónicas, vía internet, la mayoría de los medios impresos están desapareciendo. A grandes pasos van desapareciendo los diarios, que ya de algún tiempo para acá ya no contamos con muchos
muy poco, revistas menos, incluso revistas nacionales e internacionales ya no están en nuestro panorama. Y la intención de José Luis Ortega Vidal, que es el que les va a platicar de donde destaca que el sur también existe con el tema del corredor interoceánico, es un esfuerzo que nos permite ver que a él le gusta y quiere que el periodismo escrito sobreviva. José Luis, es tu tiempo. Muchísimas gracias, querido maestro y amigo entrañable de vida, contador Renato Palermo Vázquez Chagoya. Muchas gracias por su gentileza a esta institución, la Casa de Cultura de Minatitlán, por recibirnos con este proyecto, un proyecto muy personal que tiene varias facetas. En este momento a ustedes estoy presentando la versión impresa de esta revista, que es Palabra de Veracruz. Hay una versión previa que es una versión digital, como bien decía el contador Vázquez Chagoya, estamos en el mundo digital hoy en día, y esta revista la proporciona de manera digital y ahora la oferto también de manera impresa. Adquiriendo la impresa se les manda la digital, está de las dos maneras, pues. Pero se trata de un proyecto periodístico por un lado, con un reportaje que yo escribí de 20 páginas y que aquí se convirtieron en alrededor de 34 páginas ya diseñadas en esta revista. Es un proyecto de investigación que lleva los mismos años que lleva el megaproyecto del corredor interoceánico con el actual gobierno, desde Andrés Manuel López Obrador, y ya con la continuidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y qué ha consistido esta investigación en mi parte? Bueno, viajar, estar en las comunidades por donde pasa, sobre todo en la parte veracruzana, donde pasa este megaproyecto, y ir siguiendo paso a paso lo que son las versiones oficiales del megaproyecto. Entonces aquí el contador nos acaba de dar muy generosamente una versión histórica del proyecto. Efectivamente, la parte histórica nos remite a 500 años atrás. Y si nos vamos más atrás todavía, nos iríamos a las investigaciones del doctor Alfredo Delgado, quien ha descubierto un puerto en Coatzacoalcos, del otro lado del río Coatzacoalcos, en lo que es Allende actualmente. Ahí se descubre un puerto que es prehispánico. Cuando se va a construir el túnel sumergido, le avisan al Instituto Nacional de Antropología Histórica que hay piezas arqueológicas enterradas en la arena. Llega la gente de Lina con Alfredo y descubre que se trataba de un puerto, y que ese puerto es tan antiguo como la propia cultura olmeca. Es decir, estamos hablando de un puerto que tendría presencia más allá de 3.000 años antes del día de hoy. Los olmecas llegaron, pero también los teotihuacanos, también hubo presencia maya, también hubo presencia zapoteca, también hubo presencia, por supuesto, populuca. ¿Qué hacían? Plantear el género, lo que hacemos todos nosotros hoy. Nada más que en esa época de Walmart era el puerto en Coatzacoalcos, y lo que hacían era intercambiar productos, era comercio entre todas esas culturas nativas. Entonces, sí, lo que podríamos decir, si mencionamos a los zapotecos, que están del lado de lo que hoy es Oaxaca, que en esa época no existía como tal, ellos llegaban aquí. Y si hablamos de los teotihuacanos, que eran de la zona del centro del país actualmente, venían hasta acá, pues. ¿Qué llegaban a hacer acá? Comercial. Que había rutas comerciales en un universo de más de 1.000 culturas nativas, de culturas originarias, con sus respectivas lenguas. Son los antecedentes milenarios de lo que hoy llamamos México. Pero a lo que voy es a esto. El contador nos da un bosquejo histórico desde la presencia europea.
desde Colón y luego Cortés, etcétera, ¿no? Como una vinculación de lo que es esta cintura de territorio mexicano, que para ellos, para los europeos, era la oportunidad de lograr lo que ellos querían desde los tiempos de Colón y desde antes, que era comerciar Europa con Asia, con las Indias, que llamaban ellos, ¿no? Con lo que hoy es India, pues. Ellos intentaban rutas comerciales, ya las tenían, pero querían hacerlas más cortas. Y Colón andaba buscando pasos más cortos en las Indias y se topa con la isla de Guanani. Y muere creyendo que ha descubierto otra ruta a las Indias, ¿no? Luego llega Vespucio, se da cuenta que no son las Indias, que es otro continente, hace la cartografía, los mapas y se queda con el diferente, ¿no? Nos deberíamos de llamar el continente colombiano, pero nos llamamos el continente americano, por América. Se puso más abusado que Colón, pero eso ya es otra historia. A lo que voy es esto de descubrir el puerto de Coatzacoalcos precolombino, nos quiere decir que esto de la ruta de lo que hoy es el pueblo de Tehuantepec es muy antiguo. No había entre los pueblos precolombinos que se sepa el afán de irse a Europa o de irse a las Indias, pero había comercio entre ellos. Lo que hoy es Oaxaca con lo que hoy es Veracruz. Partimos de ahí. Esta ruta es muy antigua, pues. Y entonces si llevamos una ruta muy antigua, con pueblos muy antiguos que se vincularon entre ellos, y luego se vinculan con los pueblos que llegan desde Europa y de África y de otros lados, ya situándonos en los últimos 500 años, y nace el mestizaje que hoy vivimos. Mestizaje que aquí en el sur es de jarochos, y de varios jarochos, porque los tuxtlas son jarochos de un tipo, tustepeques jarochos de otro tipo, la cuenca de Papaloapan ellos jarochos de otro tipo, los de Puerto de Veracruz son jarochos de otro tipo, Acayucan es de otro tipo y Minatitlán jarochos de otro tipo, pero todos jarochos. La diversidad siempre ha existido. Y qué buena que es la diversidad en términos culturales. Bueno, mi revista, mi conferencia, a lo que se refiere es a la parte más reciente, a la parte actual. Yo me sitúo en el 2019 y llego a 2024. ¿De qué se trata? En este momento, para nosotros, para México, en un contexto mundial, donde ya existe la globalización, donde ya existe Internet, donde Estados Unidos está peleando con China, el predominio capitalista del planeta, porque hasta Mao Zedong los chinos eran bien pobres, muy divididos y comunistas. Muere el gran Mao, ¿no? Aún hay quien lamentan su muerte, otros la aplauden, muy asunto de los chinos. Pero una vez que muere Mao, los chinos dicen: a ver, tenemos más de 1.000 millones de pobres, tenemos el territorio más grande del planeta, y tenemos algo que se le reconoce a Mao y que no existía antes. Ya tenemos un pueblo chino unificado por un poder político centralista, el que dejó Mao, con muchos muertos por medio, pero lo dejó. ¿Y qué pasa con 40 y tantos años en que los chinos dicen: vamos a ser comunistas desde el gobierno? Sí, pero en la economía no vamos a ser comunistas, vamos a abrirnos al capital. Y se vuelven capitalistas. Y llevan 44 años convirtiéndose en capitalistas. Resultado de 44 años siendo los chinos capitalistas, ya son la segunda economía del mundo, más importante, solo después de Estados Unidos. Y ya están arañando a Estados Unidos. ¿En qué? En fábricas, manufacturas. Para los que no me oyen, acabo de decir: celulares, carros, ropa, zapatos, lentes, tecnología, China, China, China.
están invadiendo el planeta. Y bueno, muy bronca de los norteamericanos, que alguien está haciendo competencia, muy bronca de los chinos, que están poblando el mundo de sus productos, algunos muy chapas, pero algunos muy buenos. ¿Y nosotros qué tenemos que ver ahí? Hay algo muy importante, importantísimo. Les cuento rápidamente. Apenas en julio pasado, apenas agosto, septiembre, octubre, hace 4 meses, acaba de ir una comisión mexicana encabezada por Arisa Bárcena, que todavía era en ese momento la secretaria de Relaciones Exteriores con el anterior presidente López Obrador, y Ojeda, un vicealmirante de la Marina. Fueron con una comisión mexicana a Estados Unidos a platicar con el gobierno norteamericano sobre el corredor interoceánico. Ya terminaba el gobierno de López Obrador y fueron a Estados Unidos a decir: hey, tenemos un proyecto que se va a quedar para el nuevo gobierno y se llama el corredor interoceánico. Según Raimundo Riva Palacio, lo acaban de publicar, se lo recomiendo, en el periódico financiero, hoy lo acaban de publicar, que cuando Arisa Bárcena platica del proyecto del corredor interoceánico, los comerciantes de Estados Unidos le dicen: sí, nos interesa, y el gobierno también dice: pues sí, nos interesa, vamos a ver cómo está el asunto, platícanos de qué se trata el corredor interoceánico. Pero el candidato se va más allá y llega a Washington y se reúne con el Pentágono, como buen militar, pues, se reúne con los militares. Reitero, acaba de ocurrir hace 4 meses. Y llega muy contento el vicealmirante Ojeda y les dice a los militares norteamericanos: les vengo a platicar del corredor interoceánico. Y los militares, según Riva Palacio, le dicen a Ojeda: después nos platicas del corredor interoceánico. A nosotros como militares norteamericanos no nos interesa en este momento el corredor interoceánico. Y le dicen: ¿y él dice, de qué quieren platicar? Y los norteamericanos dicen: queremos platicar de los chinos. Acaban de platicar en Washington un vicealmirante de la Marina sobre los chinos. Sobre los chinos como tal, no les interesa ni la historia de Mao Zedong, ni el comunismo, ni nada. Lo que les interesa a los norteamericanos es: a ver, mensaje para López Obrador y para Claudia Sheinbaum: no queremos que le abran la puerta a comercio chino. Es lo que no quieren los norteamericanos. Y ahí entra el tema del corredor interoceánico. Como entran la gran cantidad de tiendas chinas que están invadiendo, no sé ni la Titlán, pero en Acayucan hay tiendas chinas y están por inaugurar otra mega tienda china como taquitos de pastor, ¿no? Nos están invadiendo por todas partes. Pero es un pequeño ejemplo. Concretamente, los norteamericanos le dijeron al vicealmirante: a través de ustedes, los chinos introducen el fentanilo. ¿Qué es el fentanilo? Un precursor químico. ¿Para qué? Para drogas. Para las metanfetaminas, que ahora ya son fabricadas en laboratorio. Y ustedes digan: bueno, yo vine a una conferencia del corredor interoceánico, no mira que me vengas a platicar de drogas. Bueno, los chinos penetran a Estados Unidos a través de México, no solo en lo comercial. Han logrado, y eso se lo hicieron ver al vicealmirante, venderles acero norteamericano, acero chino, no acero de Tampa en Veracruz o acero de Monterrey, acero chino. ¿Cómo lo hacen? Lo traen a México, lo mezclan con capitalistas norteamericanos, mexicanos, lo meten a productos que van para los autos norteamericanos, por ejemplo, para cualquier fábrica norteamericana. En lugar de decir hecho en China, dicen hecho en México, y entra. Le llaman dumping, ¿no? Es un comercio ilegal. Entonces, toda esta historia de la globalización tiene que ver con un nuevo orden mundial, donde la gran competencia entre Estados Unidos y China pasa por México, y tiene que ver con el interés mexicano de que, sin pelearse con los norteamericanos, sin sucumbir ante las tentaciones chinas,
se pueda desarrollar en México uno de sus más grandes proyectos que tiene 500 años, pero que no se ha podido aterrizar, que es el corredor interoceánico. No es el único. No estoy diciendo que Claudia Sheinbaum y López Obrador solamente se basaron en el corredor interoceánico para el desarrollo del país. Desde luego que no. Tenemos el tema del nearshoring, o la reubicación, que surge a partir del COVID y que precisamente le pegó a los chinos, ¿no? Porque debido al COVID empiezan a romperse cadenas de suministros. Es decir, de pronto empieza a escasear la producción de ciertos productos que el mercado norteamericano demanda, que China, por estar sufriendo el COVID, deja de realizar en las empresas americanas que están en China, y entonces empiezan a cerrar fábricas allá, por razones de salud. Y esas empresas pronto dicen, pero ¿qué hacemos aquí si nos podemos estacionar en Estados Unidos? Y otras dicen, pero no nada más en Estados Unidos, si tenemos a México, que es nuestro vecino, nos instalamos en México con el nearshoring y empezamos a atender a nuestras fábricas, a nuestros mercados con el nearshoring. Llegaron algunas en los últimos 4 años, 30, 40 mil millones de dólares de inversión. ¿A qué parte de México llegaron? Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco. Es decir, a la parte industrializada de México, a la parte norte. ¿Por qué no llegaron al sur? A Veracruz, a Campeche, a Yucatán, a Oaxaca, a Chiapas. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Porque no tenemos la infraestructura carretera, de agua, de energía eléctrica, de trenes, de mano de obra capacitada lo suficientemente para esta clase de empresas en ninguno de estos estados. Y el corredor interoceánico se propone dotar a todo el sureste de la República, desde Puebla, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche, dotarlo de esa infraestructura. ¿Por dónde quieren empezar? Por 4 estados, que son los que abarcan el Istmo de Tehuantepec. En términos geográficos, el Istmo de Tehuantepec no son 2 estados, son 4 estados. Abarca Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Por eso, cuando pensamos en el corredor interoceánico, como aquí lo planteo con el reportaje que hice, y ahorita lo van a ver en el video que vamos a pasar, cuando hablamos de corredor interoceánico, hablamos de mejorar los puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, mejorar el tren en 3 de nuestros puertos, pero también mejorar las vías de comunicación que van de Oaxaca, de Salina Cruz, Oaxaca, a Puerto Chiapas, y que van de Coatzacoalcos a Dos Bocas en Tabasco. Todos estos megaproyectos, Dos Bocas, el corredor, el Tren Maya, el corredor interoceánico, están encaminados para conformar la infraestructura que no hemos logrado construir en 100 años. De eso se trata, en primer lugar, dotar de infraestructura al sur, para atraer empresas, en primerísimo lugar, con los países con los que tenemos tratados comerciales, con los que tenemos facilidades fiscales, principalmente con Estados Unidos, también con Canadá y con algunos países europeos. No tenemos tratado de libre comercio con China. Y si en este momento hiciéramos un tratado de libre comercio con China, yo creo que sí, ahí sí iba a dar diarrea a Donald Trump, ¿no? ¿Por qué la amenaza de Donald Trump de subir los aranceles al 25% a partir del 20 de enero? Es interpretativo porque todavía no llega, pero la interpretación que se le está dando en muchas partes es porque los norteamericanos
más grande de que China penetre a su mercado a través de México. Entonces lo que están haciendo es amenazar. Si tú le sigues abriendo el mercado a China, yo te incremento tus aranceles y probablemente me salgas del Tratado de Libre Comercio. Los mexicanos tenemos ni más ni menos que el 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. El 20% restante se va a otras partes del mundo. Pero en el momento que nos aumenten los aranceles o nos cierren el mercado, 80% de nuestro comercio se va para allá. Y 60% de nuestras importaciones es a Estados Unidos. O sea, ellos nos venden el 60% de las cosas que importamos. Por poner dos datos, añado otro: el 3% del Producto Interno Bruto del país se produce a través del dinero que nos mandan nuestros trabajadores mexicanos en Estados Unidos, las remesas. O sea, toda la gente que está yendo de toda esta región por falta de trabajo a Estados Unidos, unos están legalmente y otros están ilegalmente, mandan remesas, mandan dinero cada mes, y eso representa 3 de cada 100 pesos de la riqueza nacional, así como lo oyen, ¿no? De cada 100 pesos que andamos por ahí gastando todos, petroleros, no petroleros, 3 llegan de aquel lado, de los ilegales que están de aquel lado. Y entonces el otro tema que está manejando Trump es: paren la migración, paren a los chinos, paren el fentanilo. Y todo este universo que les acabo de platicar tiene que ver con la necesidad de que México mejore su infraestructura en el sur del país, a partir, entre otros proyectos, del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Suri, ¿nos puedes pasar un pequeño? Les paso un pequeño video y ahorita seguimos con la charla. La idea de esta conversación es esa, una conversación, más que un monólogo. Así que pasamos ese video y luego podemos conversar con preguntas, comentarios de todos.